Continuamos en la parte segunda del tema 3. Situación administrativa tras las invasiones. Desde el año 409, la península vive las invasiones de suevos, que se ubican en el occidente de Galicia, alanos en Lusitania y vándalos en sus dos ramas, asdingos en el interior gallego y silingos en la bética. Tan solo la tarraconense queda bajo dominio romano. Roma tuvo que emplearse a fondo para poder expulsar de la península a estos pueblos bárbaros, ayudándose para ello de los visigodos. Consiguen expulsar a los silingos y a los alanos, pero son muchos otros los que deciden quedarse en nuestras tierras, variando con ello la estructura administrativa romana. El dominio romano sobre la península comienza a desmoronarse con estas invasiones y llega a un punto en el cual Roma es plenamente consciente de que sin la ayuda visigoda les es imposible controlar la única provincia que les queda, la Tarraconensis. La estructura provincia-diócesis-prefectura desaparece, dejando paso a un momento de caos, con innumerables variaciones dependiendo de quien ostente el poder de ese momento y de las circunstancias que lo rodeen. La unidad administrativa lograda bajo Roma comienza a desaparecer, no solo en las provincias bajo dominio bárbaro, sino también en la misma Tarraconensis. De ahora en adelante, el saqueo y la extorsión serán las formas utilizadas para hacerse con el control administrativo de Hispania. Organigrama de los cargos administrativos y de las funciones. Tras las reformas administrativas de Diocleciano, se hace necesaria la multiplicación del número de funcionarios y con ello una reorganización de sus funciones. El sistema romano se mantenía gracias a una extensa burocracia, la cual generaba mucho gasto, pero era absolutamente necesaria para poder mantener en pie tan vasto imperio. El Estado romano necesita controlar cada uno de los aspectos de la vida cotidiana y para ello se valen de tan alto número de funcionarios. No todos los vicaritas ni provincias tenían el mismo número de funcionarios. Ello dependía de la importancia política, de la envergadura económica, del volumen de funciones a desempeñar y de los objetivos a cumplir en cada provincia. Se calcula que en el caso concreto de Hispania el número de funcionarios llegó hasta los 1500. Obviamente para tan beneficiosos puestos no faltan candidatos. El puesto de funcionario traía consigo seguridad, privilegios, influencia y esperanza de futuras promociones que derivarían en un cursus honorum envidiable. Los altos funcionarios contaban además con exenciones fiscales, donaciones extraordinarias y aportaciones gratuitas de suministros. Los funcionarios tenían tanto poder que incluso podían conseguir otros beneficios mediante la extorsión, la manipulación o la presión. Muchos eran los que elegían este camino para enriquecerse, pero muchos eran también los que decidían llevar por buen camino su trabajo. Jerarquización, cohesión administrativa y reorganización de funciones. La reforma de Diocleciano trajo consigo dos puntos de interés: el diseño de la administración, que adquiriría una estructura piramidal, y la redefinición de las funciones. Constantino fue el que perfeccionó el esquema administrativo, separando las funciones militares y civiles y alejando de Roma a los prefectos de pretorio, a quienes arrebató sus cometidos militares. Así, el esquema administrativo quedaría de la siguiente forma. Las ciudades y sus territorios forman una provincia. Las provincias quedan integradas en una diócesis y esta, a su vez, en una prefectura. Por encima de toda esta distribución se encuentra el emperador, quien podía ejercer su jurisdicción de forma directa o indirecta. Diversos gobernadores de la diócesis. Lo cierto es que esta organización, también minuciosa, no cubría todos los cargos de la administración civil en Hispania, existiendo para ello otras dependencias. El prefecto del pretorio. Bajo el mandato de Augusto es cuando aparece por primera vez la figura del prefecto del pretorio, los cuales pertenecían al orden ecuestre y tenían funciones militares, económicas y judiciales. Constantino separó las funciones civiles y militares, redefiniendo las funciones del prefecto, a los que convierte en funcionarios civiles con mando sobre circunscripciones territoriales más amplias que las diócesis. Las prefecturas serían ellas. Los prefectos del pretorio eran altos funcionarios del imperio que solían acompañar a los emperadores en sus continuos desplazamientos. Hay que nombrar los cometidos político-administrativos de los prefectos, que eran
el servicio estatal de postas de su circunscripción, vigilancia de los precios establecidos en los mercados, educación superior, marcha de las corporaciones profesionales, construcción, conservación y mantenimiento de los edificios públicos y regulación de los juegos públicos. Junto a estos cometidos tenían otros de índole judicial, ya que el prefecto tenía competencia jurídica en toda su prefectura. Constantino dispuso que las sentencias de los prefectos no fueran objeto de recurso ante el emperador, pero el principal cometido del prefecto era de índole económica. Era el encargado de recaudar los impuestos, así como de la distribución de las contribuciones destinadas al mantenimiento de los funcionarios civiles y del ejército. También era el encargado de realizar el presupuesto que debería de pagar la diócesis en calidad de impuestos. Para llevar a cabo tan complejas tareas, el prefecto se ayudaba de una plantilla de funcionarios que debían de estar especializados en asuntos jurídicos, financieros y administrativos. El vicario de la diócesis. El cargo de vicario se crea en el año 297, al mismo tiempo que se crea la diócesis de Hispania. El primer vicario de Hispania lleva como título Vir Perfectissimus, perteneciendo al orden ecuestre. Los siguientes vicarios eran miembros de familias senatoriales, rango de clasimirado, mientras que de los demás vicarios se desconoce su categoría social. La función política del vicario consistía en realizar visitas y viajes esporádicas a las provincias, recibían comunicados y solicitaban informes a los gobernadores provinciales con el propósito de elaborar un informe sobre la situación general de la diócesis que posteriormente sería remitida al prefecto del pretorio al emperador. Estos eran los responsables directos ante el prefecto de la recogida y transporte de los impuestos a pagar por la diócesis. El vicario actuaba en los conflictos religiosos, reprimiendo las actividades religiosas no aceptadas y condenadas por el Estado. También tenían funciones judiciales en materia de lo civil y lo criminal, aunque su sentencia era apelable ante el emperador, diferencia en este aspecto con la sentencia del prefecto. Inspeccionaban y controlaban los asuntos administrativos y económicos pertenecientes a otros organismos de la administración central y aquellos de los que el prefecto no se ocupaba, y también contaba con una serie de funcionarios a su servicio, cuyo número podía rondar los 300 miembros. Los gobernadores provinciales. Los gobernadores de las provincias presidenciales o consulares tenían el rango de vir perfectissimus y clarísimos, respectivamente. Esto era lo habitual, pero lo cierto es que no siempre tenía que haber coincidencia entre el rango de la provincia y el de su gobernador. De la misma manera, una provincia podía descender o ascender de rango administrativo, tal es el caso de la Gallaecia, quien pasó de presidial a consularis. El gobernador era el responsable del orden de la provincia. Poseía capacidad jurídica en determinados aspectos administrativos y económicos, sobre todo en aquellos relacionados con la recogida de impuestos. Actuaba en causas civiles y criminales como juez ordinario. Las penas podían ser de pena de muerte o confiscación de bienes, todo ello bajo la aprobación del emperador. Al igual que en los cargos anteriores, el gobernador se valía de un officium, es decir, de un grupo de funcionarios a su servicio, con pequeñas diferencias entre las provincias del imperio. La administración de las ciudades. Conocemos muy poco de este campo, por lo que es necesario recurrir a fuentes que nos sirvan de orientación al respecto. Las disposiciones legales y lo conocido en otros lugares nos sirven de orientación para ello. Con ello se tiene claro que el papel de las ciudades comienza a decaer hacia el siglo III, aunque en líneas generales mantienen el mismo sistema administrativo de épocas anteriores. Otros cargos en la diócesis hispaniarum. Existían otros cargos que dependían de otros organismos de la administración central que no tenían que ver con la prefectura, ni la diócesis, ni las provincias. Tal era el caso del Comes Hispaniarum, el cual pervivió hasta época de Constantino II o Constante. Este cargo se creó para colocarlo al lado del vicario. Y el Aerarium Sacrum y el Aerarium Provinciarum, que eran entidades de la administración central que tenían intereses económicos o propiedades en las distintas provincias de la diócesis de Hispania. La organización del ejército de la diócesis hispaniarum y la defensa territorial. Exceptuando alguno que otro sobresalto en tierras hispanias, el ejército asentado de forma permanente en Hispania tenía poco trabajo para hacer, sobre todo tras la progresiva incorporación al mundo romano de los distintos pueblos de Hispania. Realmente el ejército asentado en Hispania no estaba preparado para defenderla de posibles enemigos exteriores. La defensa ciudadana. La muralla era el elemento principal de defensa de la urbe.
La mayoría de las murallas de las ciudades hispanas son de época de Augusto, por lo que cabe deducir que nacen como elemento decorativo más que como método de defensa. Sin embargo, conforme avanza el Bajo Imperio, a esta función decorativa se une la defensiva, todo ello motivado por los continuos cambios que vive el Imperio, cambios acusados con más fuerza tras la invasión bárbara. De la defensa rural y ejércitos privados, diremos que las provincias hispanas eran interiores y por ello disponían de poca fuerza militar, la cual, además, quedaba concentrada en la zona de Gallaecia y el occidente de la Tarraconense. Los gobernadores de las provincias hispanas se quejaban de forma continua de la dificultad para controlar su zona, cuando así lo requiriese la defensa del territorio, pero por norma general el encargado del control de la defensa provincial era el gobernador, quien además únicamente tenía competencia para ello en su propia provincia. El mantenimiento de la ley y del orden era competencia del gobernador y de la capacidad de defensa de cada ciudad, pero no había coordinación entre ambas. Por lo tanto, esta defensa resultaba insuficiente. En la parte occidental del imperio había ciudades que tenían viatores, patrullas de carretera y estaciones, puestos de vigilancia. En Hispania se han encontrado restos arqueológicos que nos hablan de torres y lugares de defensa diseñados para una protección. Organización y composición del ejército hispano. Según la información arrojada por la Notitia Dignitatum, con fecha de final del siglo IV y principio del V, podemos saber el tipo de unidades que servían en Hispania, los lugares de estacionamiento y los mandos que tenían al frente. Lo más importante que nos arroja esta información, la cual posee numerosas contradicciones, es una reorganización de ejército en Hispania, reorganización que posiblemente sea motivada por la propia inercia de los tiempos y la reorganización administrativa más que a posibles problemas interiores o temores ante invasiones exteriores. La comitatenses. Se desconoce en el momento exacto en el que estas unidades móviles entraron a formar parte del ejército hispano. Posiblemente ello suceda a comienzo del V, aunque se desconoce si se crean con carácter permanente, al igual que desconocemos las ciudades en las que se ubicaban. El ejército de la provincia tingitana. Esta provincia era la única de la diócesis Hispaniarum que tenía frontera con un enemigo exterior, al mismo que servía de protección a la Bética. No se aumentaron los efectivos existentes en la zona, pero sí se reorganizó la distribución geográfica. Bajo el mando de comes de la Tingitana, Vides Palvelin, las tropas fronterizas Limitae, el prefecto de Ala Herculea en Tamuco Tamuda, el tribuno de la corte, segundo de los hispanos, el tribuno de la corte, primera Herculea. Comitatenses. A finales del siglo IV, el ejército de maniobra destinado a la Tingitana estaba compuesto por una legión comitatense, una pseudocomitatense, 2 unidades de la Auxilia Palatina y 3 Vesillatonsis. La cuestión de supuestos límites en el norte peninsular. La discusión acerca de la existencia o no de unos límites en la zona norte de la península ibérica viene de lejos. Lo más probable es que estos límites nunca existiesen, basándose la disputa en la situación de las distintas tropas a lo largo de la zona y por ello en la existencia de una zona vacía donde no habían podido penetrar los romanos. Cierto es de la rudeza vascona y su negativa a romanizarse, así como el impedimento que para Roma suponían las barreras montañosas en las que habitan estos pueblos, pero ello no significa que realmente existiese un limes en esta zona.